Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que me llamó muchísimo la atención ayer el haber recibido de la Conferencia del Episcopado Mexicano un comunicado muy contundente, muy contundente, en el que descalifica al presidente López Obrador en su intento por modificar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un pronunciamiento en el que hace ver que el instituto no es producto de una invención de hoy. El Instituto Nacional Electoral es el resultado de un trabajo de muchos años en los que afanosamente evolucionó el país para llegar a tener elecciones libres, certeras, confiables, en las que todos los mexicanos podemos depositar eso, nuestra confianza, en unas elecciones. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamado, haciendo ver que no es posible que un ejecutivo que se comprometió a guardar y hacer guardar la ley de la Constitución tenga este proceso que es regresivo, así lo dice, regresivo para nuestro país. Esta carta de la Conferencia del Episcopado Mexicano es, desde mi punto de vista, el comunicado más duro, más fuerte, más determinado que haya yo leído de un pronunciamiento de la Iglesia Católica Mexicana para un asunto de carácter político en México. Advierte que la iniciativa presidencial es claramente una representación de un agravio a la vida democrática. Está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y de las mayorías. Fíjense, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, porque le corta el presupuesto, eliminando su autonomía ciudadana, porque propondría a candidatos hechos a imagen y semejanza de este gobierno, porque afecta a la imparcialidad partidista. Considera que ningún gobernante puede ni tiene el derecho de impulsar este tipo de propuestas, que la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes impulsan esta reforma. Pone en entredicho la calidad moral de quienes impulsan esta reforma. Demandan al presidente, así como al Poder Legislativo, asumir una responsabilidad con la historia. Con la historia. O sea, esto no es un asunto de coyunturas de poder. Es decir, hoy estoy sentado, ayer Lili Telles en la tarde, platicando en plataformas en el Punto Central, me decía, esta gente piensa que está en el poder y está en el poder para siempre. Y esto se va a acabar. Y quien hoy cree que habla sin error, que no comete faltas al país, se dará cuenta pronto de sus yerros. Bueno, vuelvo otra vez a la carta de la Conferencia del Episcopado. Pide un análisis serio, como haciendo ver que lo que ahora se ha analizado para la iniciativa de cambiar al INE, pues simplemente no puede ser, ¿no? Un análisis serio, dejando a un lado intereses ideológicos, particulares, inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho democrático. En resumen, la Conferencia del Episcopado Mexicano defendió al INE y al Tribunal Electoral por lo que hacen, una importante labor de sostenimiento de la democracia en México. Ha mostrado, dicen los obispos mexicanos,
que el INE es imparcial, es legal, fiscaliza las contiendas electorales e impulsa condiciones de equidad. Y al final, en su carta, encomienda a México a la Virgen de Guadalupe. La Conferencia del Episcopado Mexicano es la autoridad eclesiástica en México. Hay una personalidad jurídica que fue asimilada por el gobierno mexicano en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, que le dio el reconocimiento a las iglesias como entidades morales con personalidad jurídica. Recuerdo vivamente cuando íbamos volando con el Papa Juan Pablo II de Roma a México y el Papa salió y nos dijo emocionado: me recibirá el presidente de la República y no estoy contento solo porque me reciba, sino porque me recibirá modificando a la ley y haciendo ahora oficial la relación jurídica entre la Iglesia y el gobierno mexicano. Es decir, estaba hablando no solamente un líder religioso, sino un líder de Estado. El Papa es el líder del Estado Vaticano. Desde ese tiempo y hasta la fecha, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha sido muy discreta. La Iglesia, también me lo comentó alguna vez el Papa Juan Pablo II, tiene 2000 años de hacer política, 2000 años en los que ha tenido que lidiar con gobiernos, con arbitrariedades, con momentos complejos, con momentos excelsos como este del reconocimiento de las iglesias en México por parte del gobierno mexicano después de una larga ausencia que viene desde los cristeros para acá, bueno, hasta Salinas. Y ahora, con esta visión en la que critica, adjetiva en esta carta al presidente de la República y su intención de tocar al Instituto Nacional Electoral, les puedo decir enfáticamente, el presidente despertó al tigre, porque si hay una entidad institucional en México de una enorme influencia y fortaleza, es la Iglesia Católica Mexicana. No quiero con esto hacer a un lado a otras iglesias, que por supuesto que tienen una enorme influencia en sus diferentes agrupaciones, su grey, el judaísmo, que también es discreto, la Iglesia Ortodoxa, que también es discreta, el protestantismo, que también es discreto, pero ahora, y las demás, pero ahora el catolicismo se pronuncia. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué hoy fue tan enfática la Conferencia del Episcopado Mexicano? Pues es muy sencilla la respuesta, porque ahora sí, ante este crecimiento de la intransigencia en el gobierno de López Obrador, que ha crecido la intransigencia, hoy sí se ve que con esta iniciativa puede pasar la reforma eléctrica, puede pasar la militarización, pero tocar al INE, tocar al Tribunal Electoral es un asunto muy complicado, porque aquí lo que está pendiente de todo ello es la vigencia de nuestra democracia. Tenemos que asumir una actitud intransigente. Aplaudo, así como ha criticado a los obispos por su extrema diplomacia. Hoy no nos queda más que aplaudir de manera entusiasta a la postura de esta carta
que la tenemos publicada por si la quieren ver y analizar, y sobre todo interpretar su trasfondo. Aquí ha despertado un enorme animal que tiene influencia en todos los puntos cardinales de México, en todas las regiones, en todos los estados, en todas las ciudades, en todos los poblados, en toda la gente. El elemento más poderoso de comunicación en México es la Iglesia Católica, que hoy se levanta y le dice al presidente: no, eso no lo tocas. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la garantía para que en México prevalezca la democracia, que tú no vas a acabar con ella. Creo que ahora sí hay firmada una sentencia de muerte política al dictador. Aplaudo a los obispos, los aplaudo. Y junto con ustedes, señores obispos, todos los mexicanos conscientes de lo importante que hoy nos estamos jugando, estamos con ustedes, estamos con México. Y como bien lo dicen, que Dios y la Virgen de Guadalupe protejan a nuestro país de los amagos de este autócrata que ha perdido la razón. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.